8:50 en la mañana. Seguimos aquí en el Bar El Cairo festejando los 98 años de la radio. Aquí a mi izquierda el intendente de la ciudad, Pablo Hapkin. Pablo, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por venir. Cumpleaños. A mi derecha, Sergio Seroy, director ejecutivo del Multimedio de la Capital. Sergio, ¿cómo va? Buen día. Bien, gracias por venir. Bueno, dos emblemas se juntan, ¿no? El Bar El Cairo y el Multimedio de la Capital y el ET8. Pablo, además, oyente de la radio desde tiempos inmemoriales, ¿no? Sí, mirá, del Expreso de Poli, si no me acuerdo mal, y bueno, sí, obvio, la radio, yo soy de la generación en la que no había ni cable ni FM. Y tu familia era muy escucha de la radio, tu vieja era mi muy... Mi vieja de muy temprano, 6 de la mañana, se arrancaba. ¿Y participaba tu vieja en los programas? Y les mandabas mensajes, sí, por eso, digo, la radio formaba parte de la vida familiar, teníamos eso. Me acuerdo en la cocina de esa radio que tenía los mapitas con discos abajo. Y además, claro, no había... yo siempre digo, uno de los cambios más grandes. Vos tenías AM y canal de aire. Y la mañana era radio. Después la media tarde también. Y después... bueno, y obviamente a medida que uno fue participando también... Yo siempre me acuerdo, creo que mi primera visita al ET8 fue un programa de hipótesis de Liberty, que fuimos con un grupo de estudiantes secundarios, llevó una gacetilla y nos atendió Pablito Feldman, que era el colaborador joven de Eduardo. O sea que sí, toda una historia. En la radio le contaba a Sergio, cuando nosotros nos sortearon de la colimba, el país había estado en estado de sitio y se levantó la mañana que se hizo el sorteo. Y el sorteo... ¿Vos sos generación? 71. 71. Ese fue en el 89. Y el sorteo tenía una tradición, que era, se publicaba luego en el pizarrón de la radio, que era donde vos podías verificar si había escuchado bien. Así que todos fuimos al ET8 esa mañana. ¿Zafaste de la colimba? Fui a revisación y después no me convocaron. 438 era un número. Para ese momento era bajo. Pero sí hice la revisación. ¿Y la radio en tu familia, en vos, en qué los acompañaba? Digamos, ¿era de la transmisión deportiva, de la noticia de actualidad? ¿Siempre fuiste un hombre involucrado en la política? ¿Por dónde te atravesaba la radio? En todo. En la música, en obviamente la noticia, en mi abuelo escuchando a Baristo y mi abuela puteando, como correspondía. Yo todavía hoy soy una persona que escucho radio. A veces me maldicen los propios locutores, comento cosas porque yo escucho radio y me duermo escuchando radio y bueno, ahora están los podcasts que complementan eso, pero mi vida está muy ligada a ser oyente de radio, digamos, ¿no? Y aún sigue, digamos, ¿no? Y creo que obviamente la radio es lo que no pasa de moda, porque vos podés hablar de la crisis de muchos medios de la radio o no, porque es un mecanismo único, la voz, y también el misterio, aunque ahora se televise y todo, sigue teniendo su... ¿Y te pasó eso de disfrutar de esa magia de la radio, de locutores, de periodistas, de locutoras que no conocías hasta que en algún momento... Sí, claro. Pili, Ponce, bueno, Mirta, Andrín, cuánta gente uno... después obviamente las vas conociendo y te suena la voz familiar. Pero hay una cosa para mí que es muy ligada a la radio, que es la intimidad, digamos, ¿no? Eso permite una intimidad entre lo que vos estás haciendo y lo que escuchás, que es única, digamos, que probablemente ninguna. Además, todos de algún modo, aunque no se sepa, interactuamos con la radio, porque hablás con el locutor, hablás con... Le replicás, le contestás, te enojás, te alegrás. Todo circula. Bueno, y obviamente el fútbol también. La televisación fue una cosa a partir del 90, 99. O sea, yo llegué a la facultad y los partidos de visitantes, si no viajabas, los escuchabas por radio. Pasaba en esas transmisiones deportivas por radio que a veces el locutor, digamos, exageraba un poco y después cuando veías a la noche decía, no era para tanto, exageraba, ¿no? Que veías los resúmenes. ¿Te acordás que en algún momento había que esperar 12 de la noche? Porque fútbol de primera inicialmente era un partido o de River o de Boca. Un partido, un resumen corto de los otros, y a las 12 de la noche, creo que era así, se habilitaba todavía un programa acá en los canales que te pasaban los resúmenes y algunas imágenes más de los equipos locales. Bueno, y acá está Sergio Seroy, director ejecutivo del Multimedio de la Capital. Sergio, ¿qué es el ET8 para Rosario? Bueno, el ET8 es la radio emblemática de Rosario, así que con 98 años es una inmensa alegría y como
parte de ejecutiva, te digo que nosotros seguimos apostando a la inversión a riesgo, modificando y transformando la radio a las nuevas plataformas, por ejemplo el streaming, que estamos ahora en streaming, buscando nuevas audiencias con Brindis, entonces seguimos invirtiendo y apostando a la radio. Bueno, vos también sos, digamos, un consumidor de radio, una escucha de radio. ¿Te seduce la radio? ¿Te gusta? ¿Te gusta la magia, la imaginación que genera? Yo soy un analógico total. Hace 38 años que estoy en radio. Empecé en Niwil en el año 87, así que imagínate, soy fanático de la radio y para mí la magia de la radio es insuperable. Como dice Pablo, la radio te acompaña todo el día. Y eso, vas en el auto, estás en casa, estás trabajando y está la radio. Fíjate la fuerza de la radio que todavía nadie lo pudo superar. Mirá que se han reemplazado, pero lo que es radio sigue vigente. Y en la cuestión del streaming es todo un desafío, ¿no? Porque si bien, digamos, no es tan novedoso, digamos, porque Badía ya lo hacía, ¿no? Con su imagen de radio, pero ahora mucho más institucionalizado, sistematizado. ¿Cómo se hace, no? ¿Es un desafío? ¿Se pierde algo de la magia o son compatibles? No, yo creo que son complementos. Todo es complemento. Acá lo importante, vos sabés, Guille, que sos de medio, que son los contenidos. Y no importa la plataforma donde salga, pero los contenidos no importante. Y en eso yo creo que se complementa uno con otro. Bueno, sos un gran conocedor de la radio en todo el país. ¿LT8 tiene algo que envidiarle a las grandes radios de Buenos Aires? No, mirá que estuve en La Red, en Niwil, y LT8 está pero totalmente igual a las grandes radios del país. Sí, y tiene llegada, porque aparte pasa eso, ¿no? Vas en auto y claro, ponés la radio y se escucha. Yo he llegado a San Luis, al extremo de la provincia de Córdoba y se escucha, ¿no? Sí, además, estamos en la región núcleo del país, donde Rosario es una de las ciudades más importantes y así que es muy representativa eso. Pablo, y dijiste que de las primeras veces que te tocó llegar a la radio estaba Aliberti con Hipótesis, estaba Pablo Feldman y pasaste por todos los programas, siendo intendente, concejal, diputado, has pasado por todos los columnistas. Y mucho, Guillermo, como en la época estudiantil. Además, yo en la facultad estaba muy cerca de la radio. En la FUA. En la FUA, en la Franja Morada. Entonces, bueno, obviamente, con los móviles, siempre uno estuvo ligado. LT8 además tiene una virtud que es el centro del dial. Había un jingle, en un momento se usaba el centro del dial. Y eso hacía que se captase mucho también cuando viajaba. Yo en la época viajaba mucho por el país. También, vos eran horas y horas en colectivo. Vos que escuchabas radio y agarrabas la M, digamos, ¿no? La onda de M. Y uno escuchaba mucho las tiras de acá, los programas de acá. Sí, obviamente, vi atravesar todo, las mudanzas, los estudios, las figuras que pasaron, es parte de la vida de la ciudad. Yo tengo 53, o sea que de los 98 años te diría que 40 por lo menos los pasé ligados ya a la radio. ¿Y tenés algún recuerdo? ¿Hubo algo que te venga a la mente? No sé si en la vieja LT8, en la nueva con este estudio impresionante que tenemos en el subsuelo de la capital. ¿Te viene algún recuerdo aparte de ese primer momento? Yo recuerdo que la primera vez que fui a LT8 fui también parecido como Pablo, pero ya estaban los mejores y estaban recepcionando donaciones porque había habido una gran inundación en zona de islas. Todas las escuelas entrerrianas habían inundado y habían hecho una recepción de donaciones. Yo estaba en la escuela primaria y llevamos y entramos. ¿Quién quiere hablar? Y bueno, yo ya tenía algún interés y recuerdo eso. ¿Vos tenés algún recuerdo adicional? Sí, yo me acuerdo cuando fue la inundación del 86. Que recién vos lo recordaba, de Empalme, ¿no? De Empalme. Nosotros nos tocó, con los alumnos del superior y otras, el comedor de la rural y ayudar a cargar cosas acá en Promoción, en calle Santa Fe. Y una de las primeras notas, no a mí, pero era a la tarea esa en el comedor de la rural. Eso fue año 86, digamos, ¿no? Que toda la ciudad salió a colaborar con esa situación y bueno, nosotros íbamos ahí a ayudar a cocinar y a prepararlo. La rural era el centro de evacuados que tenía la ciudad bueno, uno de los centros, pero el más grande estaba en la rural. Entonces, sí, tengo mil imágenes, obviamente mientras vamos hablando. Me acuerdo también acompañar a mi vieja. Yo creo que la primera vez de todas fui acompañando a mi vieja. Tu vieja como una reconocida pediatra y con una mirada muy integral. Y debe haber sido, seguro un sábado a la mañana, digamos, con Los Notables o algún programa de ese tipo que
que me acuerdo porque me acuerdo la mesa verde todavía del estudio, el piano y esa imagen que creo que todos tuvimos cuando entramos a ese estudio mayor. ¿No? Y tu vieja que hacía aportes desde la pediatría, pero que iba mucho más de eso, todo, ¿no? A todo. De cómo educar a los adolescentes, ¿no? ¿Qué diría tu vieja hoy de las tecnologías y los chicos? Bueno, ella parte lo vio, pero obviamente hoy estaría... Yo tengo un libro de mi vieja que escribió y cada tanto lo leo y ahora estaba leyendo un libro muy interesante, se llama La generación ansiosa, que lo recomiendo para los que somos padres de adolescentes, y me remonta mucho a algunas de las cosas que ella planteaba, porque cita mucho de los filósofos que ella leía, ¿no? Pero sí, bueno, la velocidad, el vértigo. Por eso la radio también probablemente haya quedado, además de lo analógico, que hoy ya no lo es, porque la radio ya no es más analógica, creo que eso es una de las virtudes, se ha adaptado a lo digital. Lo que no pierde es la cercanía, ¿no? Probablemente sea el medio más cercano, en términos de esa intimidad que genera. Y creo que eso tiene un valor hoy que lleva una reflexión a un tiempo distinto al de otras cosas, ¿no? Pasa eso, ¿no, Sergio? ¿No? Sí. Esa cercanía con la gente, esa intimidad y un poquito más de tranquilidad ante lo vertiginoso de todo lo demás que tiene una intensidad a veces difícil de manejar, ¿no? Eso ocurre. Es como decíamos, la radio te acompaña todo el día. Estés donde estés, te acompaña, escuchás tranquilo, trabajando donde estés, te acompaña. Entonces, por eso yo digo que una de las plataformas más válidas para transmitir los contenidos. Sin duda. Bueno, y aprovecho que está el intendente y le pregunto, porque está en discusión justamente ahora muchos temas en el Congreso de la Nación. Ustedes como intendentes de todo el interior han unificado fuerzas para ver si se coparticipa el impuesto a los combustibles, que parece que ahora va a la otra Cámara. El gobierno ya anunció que lo va a vetar. ¿Hay chance de que esto prospere y que se sostenga en el Congreso? Sí, yo creo que sí. Sobre todo porque es algo justo, porque acá no estamos afectando un recurso de la nación. Acá lo que estamos planteando es que algo que se recauda para ser distribuido, hoy no se está distribuyendo. Y como no se está distribuyendo, los contribuyentes del interior del país ponen un montón de plata para algo que no vuelve. Y creo que eso va a ser un reclamo seguramente acompañado por más de 2/3, pasó en el Senado. Para sostener, digamos, y rechazar el veto. Sí, porque incluso ojalá el gobierno tome la posición de no vetar este proyecto, porque Guillermo, en todo caso, si el gobierno siguiera con su línea, debería eliminar el impuesto a los combustibles, podríamos discutir eso, pero seguir cobrándolo para no aplicarlo a los fines, no creo que sea Está muy al razonable. tanto de la convención constituyente, lo vi postear en redes sociales, a replicar algunos discursos. Se viene Rosario Autónoma, se viene una carta orgánica. ¿Cómo son los plazos que vienen? Casi te diría desde cuando nació el ET8, que venimos peleando por eso. Nosotros, Guillermo, le hemos encargado a las facultades, ahora apenas termina el receso, seguramente empezará la actividad, tanto la Universidad Pública como la Católica, Facultad de Derecho, la elaboración de un proyecto de carta orgánica, todas las consultas, ¿no? Queremos que ese proceso lo lleven adelante las facultades para evitar que sea un proyecto del intendente, y nuestra idea es apenas termine la convención, obviamente también viendo cómo va a ser el debate, enviar una carta orgánica que seguramente luego, cuando sea el proceso electoral del 2027, se completará con la elección de Y estatutos. lo tiene que aprobar este consejo, el consejo... La ley habilita que apruebe este consejo y seguramente luego habrá un proceso ratificado por elecciones más adelante, pero creo que nosotros tenemos que dar este año el avance de la autonomía, fundamentalmente para defender más los recursos de esta ciudad, porque nunca hay que olvidarse de que Rosario siempre se hizo un poco a pesar de la estructura institucional nacional y provincial, y creo que hay Rosario que salir a plantear. que este año cumple 300 años, la radio cumple 98, es parte de la ciudad, se están haciendo un montón de actividades, de obras. ¿Eso va bien? ¿Tiene algunas dificultades? Va todo bien, esperemos que no haya muchos días como el de hoy con la lluvia. La dificultad más grande que tiene un intendente para todo es la lluvia. Sí, es el enemigo. Mucho calor, es problema de la EPE. Pero la lluvia, pero la lluvia es porque demora todo. Pero bueno, venimos de un tiempo. Nosotros calculamos entre octubre y noviembre, te diría entre el inicio de octubre y la fiesta de colectividades, la ciudad va a ver un montón de lugares nuevos, que lo que estamos buscando, Guillermo, también tiene un sentido económico, ¿no? Atraer gente, ¿no? Claro. No son solo obras que tienen que ver con realzar la historia de la ciudad, sino con lo que estamos sintiendo, que hoy se empieza a hablar de Rosario de otra manera, la gente está volviendo. Esperamos las próximas 2 semanas también, presencia de mucha gente de todo el país en la ciudad. Tenemos, no tengo duda, la mejor oferta para niños de la Argentina. Bueno, queremos seguir consolidando porque eso hace a la economía, a la gastronomía, al trabajo
Si me preguntás hoy, yo creo, Guillermo, que la mayor preocupación que tenemos que tener es el trabajo. Creo que ese es hoy el gran debate que tiene la Argentina, es cómo generar empleo y bueno, obviamente una ciudad también con estas cosas lo genera. Seguro. Bueno, dice Pablo Sergio que Rosario se está recuperando. ¿Se nota también eso ustedes cuando van por todo el país? De las consultas aquellas que era Rosario, el narcotráfico, la inseguridad, ¿cambió la imagen? Totalmente, pero totalmente. Se nota muchísimo. De hecho, el del turismo ya se nota cómo volvió la gente a visitar a Rosario. Bueno, Sergio, gracias por venir. Un saludo a vos y a todo el directorio de la radio y del multimedio que siempre nos acompaña. Pablo, gracias por venir. No, al contrario, gracias por este ratito no sé si de radio. estaremos en los 98 que viene, pero bueno. No, al 100 vamos a estar. Sergio Seroy, director ejecutivo del Multimedio de la Capital, Pablo Hapkin, intendente de la ciudad, aquí en el aniversario de la radio. Tandy, venimos. Con Banco Santa Fe, disfruta más y gasta menos. Aprovecha un montón de beneficios en gastronomía, combustible, súper, viajes, espectáculos.